Vamos con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Pues no, fíjese que no, con la novedad. Bienvenida, doctora Casar. Qué Venga bonito. ya, así el doctor de la Fuente habló 19 minutos bueno, hablamos 11 minutos de Equidad. Ecuador y hablamos 5 minutos del debate. Sí. Pues tómate 5 minutos para hablar del debate antes de que nos duerma la audiencia, ¿no? Sí, porque ya nos deben, digo, no por Juan Ramón, a quien estimo mucho, lo aprecio, somos amigos, pero sí fue, vaya, digamos, se extendió, qué bueno, porque vale la pena el tema. El debate, en el debate, pues sí, hay que tomar en cuenta que Juan Ramón está, o el doctor de la Fuente, está en el equipo de Claudia Sheinbaum. Con todo, coincido con buena parte de su análisis. Respecto a lo de Ecuador. Bueno, respecto a lo de Ecuador, absolutamente. Impecable, Mira, impecable. La habíamos regado en México, ¿sí? Dándole asilo a un, digamos, A un una delincuente. gente, un delincuente, un presunto delincuente. No, procesado, pero además. No, ya delincuente. Bueno, delincuente, sí, pero no hay manera de justificar el allanamiento de la Embajada de México. ¿Y cómo Punto. justificas No hay la manera. intervención en los asuntos internos de Ecuador? De parte de López Obrador. Sí, me claro, dice, claro. También inadmisibles. Inadmisible de López Obrador el hecho de que haya hecho un análisis tan puntual, un análisis político tan puntual de la política ecuatoriana, metiéndose con su presidente, con las elecciones, implicando o, digamos, empujando una interpretación que no la quiero repetir acá. Mal también del gobierno de México haber ordenado darle lo que le llamaron, entre comillas, un invitado, como invitado especial, invitado distinguido en la embajada, que en realidad era tenerlo ahí escondido, y no permitirle a el gobierno de Ecuador entregárselo al gobierno de Ecuador. Pero finalmente estoy absolutamente del lado de México y del Pero es que México hizo bien. Porque México tiene el respeto al derecho de asilo. De acuerdo. Y México lo advierte como alguien que acusa ser un perseguido político y le pide asilo político a México. México estaba en el proceso de saber si le concedía o no le concedía el estatus de perseguido político. Cuando todos sabíamos que no era un perseguido político, era un delincuente. Pero hay caminos judiciales y no se había terminado el proceso. Pero México ya había solicitado un salvoconducto al gobierno de Ecuador para que el señor, al que México sí considera un perseguido político, pudiera salir del país. Y ahí es cuando Ecuador rompe con México y le dice, espérame tantito, de ninguna manera estás albergando a un delincuente y yo me lo voy a llevar, te guste o no te guste. Y entonces incurre Ecuador en una ruptura brutal, injustificable, injustificable por donde lo quieras ver. En una ruptura de la convencionalidad, ¿sí? Se atropellaron las reglas y el derecho internacional, ¿dónde queda? Sí, se le volteó como dicen, el chirrión por el palito. El debate. Nada más se me vienen pues dos adjetivos para calificar el debate, que son inservible y decepcionante. ¿Inservible por qué? ¿Decepcionante por cuál? Bueno, inservible empiezo porque me parece el adjetivo lo tengo que llenar de contenido. Inservible porque no debe de haber movido ningún alma. Sabemos que los debates no sirven normalmente, salvo que pase un suceso extraordinario, todo el mundo cita el caso de Nixon, Kennedy, no mueven las preferencias, pero sí informan sobre todo a los indecisos. A esos es a los que va dirigido. Al voto duro de Morena no lo va a mover. No lo mueve nadie. Al voto duro no puedo hablar de voto duro de Xochitl, pero del PAN y del PRI, del PRD tampoco lo va a mover, pero a los indecisos sí tenía chance. Y en ese sentido me parece que fue inservible para todos nosotros en el sentido de darnos información sobre las posturas de las candidatas. En una elección tan polarizada, Pepe, como la que estamos viviendo, yo sí hubiera esperado ver clarísimamente qué representaba Claudia y qué representaba Xochitl. Le das el clavo, porque la pregunta no es quién ganó el debate. No, para nada. La pregunta tampoco es quién perdió el debate. No, la pregunta es qué tanto sirvió el debate. ¿Qué tanto sirvió el debate
como mecanismo de información sobre el desempeño, pues, del gobierno, porque en este caso se busca la continuidad, y de las propuestas de la oposición. No logramos ni una ni otra. ¿Tú crees que Xóchitl se quedó chaparra? Yo no diría que se quedó chaparra, ni tampoco que creció Claudia Sheinbaum. Simplemente pienso que no se le dio la oportunidad a Xóchitl de rebatir, ¿sí?, a las cosas que decía, la cantidad, el cúmulo de mentiras que dijo Claudia Sheinbaum sobre el gobierno federal y sobre su propio gobierno. Y lo mismo te podría decir al revés, tampoco se le dio chance a Claudia de defenderse de las acusaciones, desde mi punto de vista, verificables que le hizo Xóchitl. Entonces, a ver, Pepe, ¿cómo es posible que piense alguien que una candidata pueda contestar a la siguiente pregunta, que fue la primera, ¿sí? ¿Qué opina usted del Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo reconstruirlo? ¿Con qué dinero? ¿Cómo materializar la propuesta? ¿Cómo implementarla? ¿Y con qué resultados? 1 minuto. En educación peor, 40 segundos. Le deberían de haber dado, Pepe, si tú estuvieras ahí, tú hubieras preguntado, a ver, señor, me está diciendo aquí que la señora Claudia bajó durante la Ciudad de México, bajó 22% los feminicidios, ¿sí? Aquí están las cifras del Secretariado Técnico de Seguridad Pública y dice que no bajó, sino que subió. ¿Cuál es su postura al respecto? Pero no dejaron a dos magníficos conductores como son Denise de esta casa y Manuel López San Martín de ADN 40 preguntar nada. Pepe, tú que tienes una historia de entrevistador, que lo haces, pones en aprietos a la gente, le das chance de que se explaye, etcétera, no hubieras podido hacer nada diferente, porque las reglas te lo impedían. Si vamos al segundo debate, Pepe, ojalá y no me invites a comentarlo, porque no lo voy a ver si tienen las mismas reglas. Porque no saco nada, no saqué información ni sobre el talante, el carácter de las personas. O sea, realmente no lo puedo creer que en un país como México, que ya tiene sus añitos de democracia, tengamos un debate tan decepcionante, en una elección tan importante y tan polarizada. Gracias, María Amparo, gracias ti, por tu Pepe. colaboración, tu cooperacha. Cooperacha. Sí, se cayó aquí con su cuerno para analizar, para ver y pues darle perspectiva a las cosas.